Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Otra vez la economía vuelve a tocarnos la puerta de casa. Otra vez la economía abre el cuaderno de realidad y en una agenda grande dice dólar, dice inversiones. Y uno, claro, mira eso y con cierto temor, con cierta preocupación. Todo de la mano de un proyecto político que gana las elecciones, pero que además se sustenta en un discurso que empieza a agrietarse en su solidez que le permitió el triunfo, claro, ¿no? Donde la bandera de combatir la inflación pareciera valer como punta de lanza, pero otras banderas, y de color rojo, no comunismo, sino de color rojo alerta, también aparecen en el horizonte. El desempleo, la pobreza, el alto costo de vida. De todo esto vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora compartimos con nuestros anunciantes y después arrancamos. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y el desafío es grande, hablar de la opinión pública y entender un poco el pensamiento de esta entelequia que llamamos la gente. Vamos a intentar develarlo, pero no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con alguien que sabe, con Sebastián Alperín, sociólogo y analista de opinión pública. Hola Sebastián, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Menudo desafío te espera. La pucha, ahí estamos. No le quisimos avisar a Walter antes a que venía para que no... No iba a venir, que no. El que viene siempre es Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Walter, ¿cómo estamos? Muy bien, muy atentos, ¿no? A lo que está pasando por estos días en materia financiera, sobre todo, que es lo que más está llamando la atención a la opinión pública, precisamente, a partir de lo que se suponía iba a ser una etapa de más bonomía después de la aprobación de la ley bases, y terminó siendo un momento de mayor incertidumbre a partir de los anuncios que poco dijeron del ministro Luis Caputo respecto de cómo proseguirá la situación económica en los próximos meses. Es que aquí, en todas las partes del universo, la política, como la vida, a veces es siempre un estado de ánimo. Si uno está confiado, si uno tiene esperanza, si uno está motivado y animado, bueno, se despierta distinto. Si uno está deprimido o, como dice el propio gobierno, no la ve, le empieza a costar más, y la política es también la gestión, pero sobre todo el sustento de la gente que cada 2 años tiene que refrendar o no esa conducción. Sebastián, ¿cómo ves al gobierno con su romance con el electorado que lo llevó a Milei a la presidencia? ¿Cómo lo ves hoy y cómo lo veías antes, si es que hubo un cambio? Mira, nosotros los últimos estudios que hicimos fueron
previos a la ley bases, ¿no? Con lo cual, con esta salvedad, ahora, de hecho, estamos haciendo entrevistas en esta semana que, bueno, van a estar procesados para fines de la semana próxima. Digamos, teniendo en cuenta esta salvedad, la sorpresa con la cual empezamos a monitorear el humor social tiene que ver justamente con esto, con el sostén de la opinión pública en la imagen del gobierno, en la aprobación de Milei, desde que asumió hasta la fecha, ¿no? Que, digamos, número más, número menos, está en el orden del 50%, 48, 52, según la consultora que tomes. Y lo que aparece es, digamos, cuando uno analiza el nivel de tolerancia social y el optimismo, en primer lugar, la baja de la inflación como un indicador concreto desde la perspectiva de la opinión pública. Y yo he escuchado a ustedes recién la mirada de los analistas. Una de las primeras cuestiones que observamos era buscar tratar de contrastar la mirada de los analistas, que en buena medida le cuestionan al gobierno la falta de un plan productivo, de desarrollo económico, que pueda robustecer estas medidas orientadas básicamente a romper el déficit fiscal, etc. Y para buena parte de la opinión pública que apoya al gobierno, pero que estamos hablando de la mitad de la ciudadanía, la realidad es que la inflación opera como una suerte de piloto automático, detrás de lo cual se espera que haya una rebaja del desempleo a través de más inversiones vinculadas con un incremento del poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, la luna de miel todavía sigue. ¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta del millón que seguiremos mirando, ¿no? Walter. Sí, ese límite es difícil de marcar, ¿no? Se plantean ahora, bueno, que como ya se aprobó la ley base, se le han dado las herramientas que estaba pidiendo el gobierno. Ahora tiene que empezar a competir contra sí mismo, ¿no? Empezar a generar resultados y ya no mirar tanto el pasado. ¿Eso es lo que estás observando en el pensamiento de la opinión pública? ¿Ahora se lo va a empezar a juzgar más por lo que están haciendo con la ley bases en la mano? Tengo mis dudas porque en realidad la ley bases, digo, por estudios previos que sí analizamos, ¿qué entiende la gente por ley bases? La verdad es que hay un desconocimiento importante. Y es cierto también que doña Rosa, como solía decir la Eustat, no pone, digamos, el acento en la mirada que suele tener los analistas, el círculo rojo en general. Y por otro lado, también el gobierno juega con... Una cosa es la aprobación de la ley, pero otra es la reglamentación de los distintos instrumentos que están asociados, que lleva un tiempo, ¿no? Y más en un gobierno donde en buena medida se le achaca un déficit de gestión, justo recién hablamos, de la falta de buena parte de espacios vinculados a ravioles del Estado que no están cubiertos, falta de firmas, etcétera, ¿no? Sí. Sebastián, hay por lo menos algunas hipótesis sobre que esta luna de miel de la que vos hablabas, que en tu criterio sigue, se está metiendo un tercero, ¿no? en ese matrimonio entre Milei y la gente, que es la pobreza y el desempleo. Vos también lo dejaste. Esas son situaciones que pueden llegar a tensar, digamos, este romance, y por lo que dicen los números, pareciera que esto ya está afectando, digamos, están llegando las boletas de luz, la boleta de gas, la boleta del agua, la nafta y ciertos indicadores del desempleo que empiezan a preocupar. ¿Este sí sería una señal de alarma para el gobierno, en donde ya la preocupación de la gente no sea la inflación, sino la pobreza? Mira, en teoría te diría que sí, ¿no? Hoy la pobreza tiene una incidencia del 55% aproximadamente. Ahora, también es cierto que la realidad, cuando uno mira la composición del voto a Milei, desde que asumió, la realidad es que buena parte del apoyo justamente viene de la base de la pirámide, ¿no? Lo que definimos los sectores más bajos. Y esa gente, además, que lo apoya, dice, bueno, yo hoy estoy mal. Pero también es cierto que el año pasado y el anteaño estaba mal. Pero en buena medida hoy ve una luz al final del túnel. Cree que este es el camino único posible, necesario, y en ese sentido me parece que el gobierno ha sido exitoso para interpelar a este público respecto a la narrativa que construyó. Ahora, yo coincido, no creo que esa luna de miel sea infinita, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que eso está alimentado por el descrédito que hay hacia la dirigencia política en general. Gobiernos anteriores, me refiero a los gobiernos de Alberto, de Cristina y del propio Macri, ¿no? Que hace que la figura de Milei como un outsider, como el anticasta, genere tanto entusiasmo, por lo menos curiosidad, porque por algo se lo ha llamado el experimento Milei, ¿no? Sí, claro que sí. Walter. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si el experimento falla, ¿no? ¿Qué pasa para la opinión pública si el experimento Milei falla? ¿Qué ven más allá de esta posibilidad de que sea hoy Milei el que encabece de forma disruptiva una gestión? ¿Hay algo más del otro lado de Milei? No, mira, y las encuestas cuando registran el tema de la oposición, la mirada de la oposición, ante la pregunta ¿quién es el principal opositor? Sí. La primera alternativa de respuesta es ninguno, que según los últimos números que vi está en el orden del 33%.
Y después, pero muy lejos, vienen Kicillof y Cristina, con 17 y 13%, no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Pero te quiero decir, hoy por hoy la sensación es, si no le va bien, estamos en un salto al vacío, ¿no? Y es cierto, insisto, con datos que son previos a la ley de bases, que si le va mal, en buena medida, hoy por hoy, la gente que lo apoya se lo atribuye a la casta y no al propio Milei, porque no lo dejan. Por algo cuestionaban, miren, ¿cuánto hace que quiere sacar la ley? Y no pudo, o la tuvo que reducir sustancialmente, ¿no? Respecto al proyecto original. ¿Y dónde está el secreto de esta fortaleza de Milei para llegar de manera tan rápida, ¿no?, a sus electores? ¿No? Porque al resto le cuesta y mucho. Pero digamos, ¿vos crees que su comunicación sencilla, pirotécnica, digamos, le ha servido y le puede servir en esa etapa del gobierno en donde los resultados se empiezan a imponer por más, o más allá de las palabras? Porque digo, vos te puedes seducir, y yo lo reconozco a Milei como un gran comunicador. Ahora, cuando te llega la factura de la luz de 60 lucas, bueno, ¿no?, pasan otras cosas. Pero digamos, ¿cómo va a intentar él hacerse fuerte en eso cuando la realidad empiece a mandarle otras señales? Hasta ahora, y lo ha hecho bastante exitosamente, porque creo que eso explica por qué sostiene los niveles de imagen y de aprobación que mantiene, la idea es, miren, es el muerto que recibí, ¿no? Y él construyó una narrativa que de hecho muchos economistas se lo cuestionan, dice, veníamos a una tendencia de inflación del 17.000%. Tira un número y... No, pero creo que buena parte de la opinión pública suscribe a esa idea porque le resulta creíble, ¿no? Digamos, y sobre todo lo contrasta con la casta, la dirigencia política tradicional, donde no le cree, donde solo se acercan a la política para robar. Entonces, cuando uno mide, por ejemplo, en los grupos focales, ¿qué le pasa a la gente cuando se cierra un ministerio, una dependencia pública, el Ministerio de la Mujer? La sensación es que hay una suerte de alivio. La gente no se preocupa, pero ¿cómo vamos a dejar de tener INADI, por ejemplo? No, es decir, la sensación de alivio tiene que ver con, bueno, me van a dar un oxígeno al bolsillo de que me vienen metiendo la mano, sacándome plata por algo que no se traduce en beneficios, ¿no? Todo el tiempo Martín Lustó, por ejemplo, hace hincapié en el incremento del gasto público que no se ha traducido en una mejora en términos de bienes y servicios públicos, pero esto desde hace muchos años. Entonces la gente no se lo achaca a Milei, al menos por ahora. Sí, también es cierto que el cierre del INADI no le llega a la gente tampoco. Claro, obviamente. Ni a los niños pobres del Chaco, ¿no? Exacto, Walter. La gente está mirando que si va a poder rellenar el changuito del supermercado. Claro. ¿No? Tal cual. Ahora, le costó mucho al gobierno sacar finalmente esta iniciativa, ¿no? Su primera ley después de más de 6 meses de gestión. Y la sensación, o por lo menos los datos que llegaron después de esa aprobación, fue que, bueno, ahora vamos por más, vamos a buscar nuevos proyectos. Entre ellos se habló de la ampliación de la Corte Suprema, de bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes, también de bajar la edad para votar, ¿no? Tenemos una elección el año que viene. Ante esta mirada social respecto de lo que es Milei y su fenómeno, y este rechazo a la casta, ¿no? Y la poca aceptación que hay en la oposición, como mencionabas recién. ¿Ves un escenario en el cual se pueda seguir avanzando con leyes en el gobierno? ¿Tiene un terreno un poquito más abierto el gobierno para negociar con la oposición? ¿O esto es, te dimos esto y lo que viene seguirá siendo una pelea dura y ardua? Tenemos, de hecho, dentro de pocos días el Pacto de Mayo, ¿no? El famoso Pacto de Mayo, como señal de unificación con la oposición, ¿no? Que es una alianza, ¿no? Sí, tal cual. Está un poco devaluado. Exactamente. No, pero es interesante lo que decís. Yo pienso que es muy interesante el rol de Guillermo Francos, ¿no? Porque Guillermo Francos hace una suerte de la gran Néstor Kirchner, ¿no? Cuando dicen, bueno, ustedes saben cómo es Javier, ¿no? Digo, miren lo que hace y no lo que dice, ¿no? Me parece que él tiene una estrategia segmentada. Por un lado, pega gritos, el presidente, porque interpela de ese modo a buena parte de la opinión pública, que dice, bueno, qué bien, nos está defendiendo, se pone la casta, pero por otro lado también es cierto que ha mostrado un nivel de pragmatismo importante. Respecto al Milei que asumió, cuando uno mira la foto de hoy, el propio Francos, empoderado como jefe de gabinete después del fracaso de la gestión de Nicolás Posse. Y bueno, todo lo que eso implicó en términos, porque la ley de bases no se aprobó porque sí, sino porque hubo mucha negociación en el medio. Incluso Guillermo Francos logró la participación de Victoria Villarroel, que muchos dicen que el presidente y Carolina Milei no le simpatizaba mucho la idea inicialmente, y sin embargo se pudo. Pero gracias a eso, a concesiones a las provincias, vía obra pública, recursos, finalmente esto es el resultado que
que pasó el viernes, a pesar de que fue controvertida y muy compleja, ¿no? Una votación muy ajustada, pero lo logró. Parte de la construcción del discurso del presidente es imaginar enemigos comunistas, ¿no? En un mundo donde me parece que el ascenso de Ferro y el comunismo son las dos cosas más improbables en el horizonte de la humanidad. Lo digo yo que soy hincha de Ferro. Pero bueno, en la teoría de Milei somos todos comunistas hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Inclusive hemos escuchado al vocero hablar de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pero por fuera de eso, desde el triunfo de Milei, y sobre todo con lo que sucede en Europa también y lo que había sucedido en Brasil con Bolsonaro, había siempre una discusión sobre si la sociedad se había vuelto a la derecha o a la extrema derecha. Y siempre se discutía y se sigue discutiendo sobre si esa opción electoral marca o un concepto decidido, ideológico y partidario de cierta concepción de la vida o una expresión de rechazo. ¿Cómo se está parando Milei hoy? Desde la opinión pública me parece que en ese sentido expresa más una opción de rechazo. Yo no tengo la visión de que, y mucho más en la cultura política argentina, te diría en otros países. En nuestra historia, claro. No se condice con esa visión de derecha, ultraderecha, y tampoco a la gente le importa demasiado. Me parece que sí valora, pensando en estudios que habíamos hecho previo a la asunción de Milei, valoraba su condición economista, la expertise. Es una persona que sabe para ocuparse de los temas que hoy son el top of mind, ¿no? Llamamos en la opinión pública, la agenda prioritaria de la gente, ¿no? Walter, la última. Sí, me engancho con esto que preguntabas vos, Diego, respecto de lo que viene el año próximo, ¿no? Hay elecciones legislativas. Es decir, no se va a jugar la figura de un dirigente cuando en la Argentina hemos visto, ya desde el tiempo del kirchnerismo y ahora sobre todo con Javier Milei, que el personalismo termina siendo muy importante a la hora de la elección, ¿no? Pero ¿cómo pensás que puede llegar a ocurrir esto el año próximo cuando la elección va a ser distrito por distrito y no va a ser Milei el que juegue su candidatura sin tener también grandes dirigentes que lo estén rodeando hoy o por lo menos que tengan un gran conocimiento a nivel nacional, ¿no? Bueno, ahí creo que hay varios interrogantes. Por un lado, ¿qué va a pasar con el PRO? Sí. ¿No? Respecto a la puja que hay entre Macri, Burrich, en cuanto a la equidistancia mayor o menor respecto al gobierno, y en función de eso, cómo va a ser la conformación de listas. Si Burrich va a ir como candidato de La Libertad Avanza, va a mantener todavía alguna diferenciación. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿No? ¿Y qué va a pasar con el radicalismo? Justo recién hablábamos, en Ciudad hay alguna idea incipiente de algunos diálogos entre el sector de Evolución, Lustó, Jacobiti, con un sector del peronismo responsable, como le gustaría decir a Jorge Asís, incluso el PRO desencantado, que eso eventualmente se pudiera extrapolar a provincia de Buenos Aires y otras regiones. Bueno, es todo muy incipiente, ¿no? Pero me parece que en buena medida esos procesos van a ser más o menos rápidos según la suerte del gobierno, porque creo que hoy por hoy va a estar dado el planteo en función de un plebiscito Milei o anti-Milei, que no hay que dejar de lado el hecho de que vía Karina Milei está jugando fuerte en armar músculo político en distintas provincias del país, ¿no? Sebastián, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, por favor, un placer. Ustedes no se vayan, un corte y volvemos. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste.
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Bueno, querido Walter, qué ensalada, ¿no? Qué complicado, ¿no? Pero a la ensalada le faltan todavía muchos ingredientes y al principio no hay ensalada sin verdes. Y el tema del dólar, ¿viste? Otra vez, y este anuncio de, no los martes orquídeas, los viernes calas, parecía, ¿no? Porque cuando sale un ministro de Economía el viernes, vos nada bueno podés esperar de ahí. La historia nos marca. Vos podés decir, che, no me van a aumentar el sueldo el viernes a la tarde. No, a ver, ¿cuál es el punto? Que al que salga un ministro de Economía a hacer un anuncio un viernes después del cierre del mercado. Y aparte absolutamente técnico, porque si vos me decís, no sé, esto que te digo, aumentamos la jubilación el 200%, bravo, no sé. Pero esta cosa del banco, los bonos... Bueno, el punto es que cuando se hace un anuncio un viernes después del cierre de la rueda, es porque estás esperando tomar una medida que va a tener una incidencia que el lunes te aplaudan, ¿no? Te que lleven va a tener su repercusión o su impacto. No. La expectativa que generás con ese acto no se terminó de cumplir el viernes pasado, por lo menos para quienes tienen que depositar sus dólares, para que tienen que invertir, para aquellos que se mueven, aquellos que denominamos el mercado, ¿no? Que estaban esperando conocer cómo iba a seguir el sistema cambiario, y lo que escucharon fue simplemente que lo que hoy debe el Banco Central lo va a pasar a deber el Tesoro. Y el Tesoro lo va a pagar con lo que recaude de más, con el superávit fiscal, aquello que también le fue en los primeros 5 meses del año a partir de un ajuste fuerte de gastos que hizo el gobierno. Pero en adelante la promesa era, muchachos, una vez que aprobemos la ley bases, bajamos el impuesto país, bajamos los impuestos, por lo menos 10 puntos. Si necesitas superávit fiscal ahora para pagar la deuda tan grande que tenía el Banco Central, además de mantener tus cuentas en orden como hiciste los primeros 5 meses, ¿cuándo vas a bajar los impuestos? ¿Cuándo vas a bajar el impuesto país? ¿De qué manera vas a seguir comprando dólares si vas a frenar la emisión? Después del último mes, en el cual el Banco Central históricamente reúne muchos dólares porque tiene que ver con la cosecha gruesa y el resultado fue negativo. Entonces, la inconsistencia de lo que es la realidad con respecto al anuncio que se dio generó el ruido que tuviste finalmente en el mercado, con el tipo de cambio subiendo, porque nadie sabe cuándo va a salir el cepo del lugar en el que está. Lo dijo Milei primero y después lo repitió en la conferencia Luis Caputo. Tercera etapa que no se sabe cuándo comienza y no se sabe en qué momento se levanta el cepo cambiario, algo que inclusive estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, con lo cual la reacción de los inversores fue con déficit fiscal, pero sin cepo no hay solución posible, entonces se van los dólares para arriba, se va el riesgo país para arriba y caen los bonos. Le cuesta cada vez más a la Argentina poder obtener dinero del mercado, por eso es la suba del riesgo país. Da la sensación de que esto que no le gusta al presidente, que es que lo desmientan o que le discutan, me parece que con los mercados o con la reunión de bancos que hubo el lunes a la mañana, lo que se enfrenta es con gente que con números en la mano le dice, che, pará, esto así no va a pasar, vos me estás diciendo esto, pero pasa lo otro, digamos. La discusión en los círculos verdaderamente de poder ya ha dejado de ser ideológica o inclusive semántica para ser con un papel en la mano diciéndole, che, esto que vos decís que va a pasar, no va a pasar. Ahí está el meollo. Por lo menos no me estás mostrando de qué manera crees que va a llegar a pasar. Me dijiste que íbamos a hacer un esfuerzo muy grande, un ajuste para llegar al superávit fiscal, cumplido. Que eso iba a ayudar a bajar la inflación, va cumplido. De aquí en adelante, el anuncio que dio el presidente Javier Milei fue: la inflación en junio va a ser más alta que la de mayo por el incremento de las tarifas, de hecho se está hablando de un 5% para el mes de junio. Vamos a perder reservas durante los próximos meses porque ya no entra el dinero de la cosecha gruesa y hay que pagar energía ante la llegada del frío para poder abastecernos, con lo cual van a caer más las reservas, más lejos te queda el levantamiento del cepo cambiario, porque una de las condiciones que se puso fue fortalecer las reservas del Banco Central. Con menos reservas, esa posibilidad aparece mucho más lejana. Y en esa duda
es donde el mercado dice, bueno, hasta que no me digas cómo pensás con estas circunstancias alcanzar la meta de fortalecer la reserva del Banco Central y levantar el cepo cambiario para liberar finalmente, desregular la economía en su totalidad, como propone el propio gobierno, bueno, en esa incertidumbre yo no apuesto, yo no invierto. Esa es la señal que le está dando el mercado y sobre todo los grandes inversores que esperaban el RIGI como para tener oportunidades de llegar a volcar sus fondos en la Argentina. Y cuando hay tanto movimiento, y no les gusta, en lugar de llegar a inversiones, ¿sabes lo que pasa? Empiezan a retirarse algunos. Y tuviste un dato en los últimos días de una de las empresas más importantes del mundo en materia de producción, que me refiero a P&G, que anunció su salida del país. Bueno, son datos, ¿pueden revertirse? Sí. Están esperando señales del gobierno en ese sentido. La última y muy corta. Todo en el medio de un pavoroso índice de actividad, de consumo, de poder adquisitivo, digamos. Esto también viene de la mano con indicadores en la gran mayoría de actividades industriales. Yo dije pavorosos, tétricos, o sea, todos los la recaudación que dio la AFIP respecto punta a punta, año a año, de la recaudación por impuestos, del índice de actividad, son números muy bajos. Son números muy bajos y que se han sostenido hasta ahora para no ser más bajos con el impuesto país. Está claro, sin eso. Entonces, bajando el impuesto país en 10 puntos sería mucho más difícil sostenerlo. Hay una apuesta, ¿no?, a que ahora, a partir de que se reglamente la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, bueno, una vez que se reglamente eso, que empecemos con el tributo al impuesto a las ganancias, particularmente a compensar gran parte de lo que se perdería por el otro lado. Sí. Pero todavía para eso falta, lo mencionábamos recién en la entrevista, ¿no? Y lo que hablábamos con Sebastián también, la construcción de sentido, ¿no? Porque guarda, el impuesto país baja, pero lo habían subido ellos, chimehuecho. Y había que sacar los recursos de algún lado. No, pero lo que digo es, se vende una baja de impuestos, pero en realidad me lo subiste vos. Nada, esta cosa... En también, un momento, ¿no?, de que la actividad es baja, vos no tenés mayor recaudación. Sí, bueno, sí, es la frazada corta, No, como siempre es así. decimos. Entonces, como con la recesión, el problema que tenés es que no recaudás. Está bien, empezaste a gastar menos, ¿no? Eso es lo que nos llevó al superávit fiscal. Ahora, si no recaudas más, va a ser muy difícil cambiar esa relación. Va a ser muy difícil bajar impuestos cuando no hay actividad, porque es la actividad la que genera la recaudación. La actividad es la que tenemos nosotros, Walter, y vamos a tener muchas tratando de ver dónde se le ve la pata a la sota. Por el momento la sota tiene, miren, una túnica de 1 cuadra de largo. Nadie puede asomarse ni siquiera al talón. Ojalá haya señales y sean buenas. Hasta la semana que viene.